Tornillos para instalar el drywall. Suena como si fuera un tema muy sencillo, como si no tuviese mucha trascendencia, pero sí la tiene. Hay tornillos especiales que se utilizan para instalar el drywall, no son tornillos comunes y en este video les voy a explicar qué tipos de tornillos existen, cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus usos y sus características. Así que si les interesa saber un poquito acerca de qué tipo de tornillos necesitamos para instalar el drywall, quédense hasta el final del video. Además también les voy a explicar un poquito sobre cómo es el proceso de instalación del drywall. Un resumen muy pequeñito, pero es como para dar una introducción a lo de los tornillos. Entonces, quédense hasta el final del video. Hola, como todos ustedes ya saben, mi nombre es Cristina, yo soy arquitecta y diseñadora de interiores y soy la creadora de Credesigners. Credesigners es una empresa que se encarga de la remodelación de casas antiguas, lo que aquí llamamos flipping. Compramos casas antiguas, las remodelamos y las vendemos. En este canal tenemos muchos videos acerca de flipping, acerca de cómo es el proceso de remodelación de una casa, acerca de permisos, permisos de construcción, permisos de electricidad. Bueno, tenemos videos acerca de diseño, así que si le interesa vaya y chequee un poquito nuestro canal y se dará cuenta de todo el contenido tan diverso que tenemos. Este es un canal muy diverso porque no solo hablamos de diseño, no solo hablamos de construcción, también hablamos de permisos, hablamos de materiales. Entonces es un canal muy completo que le conviene seguir, así que lo invito a que se suscriba. Ya en un video pasado hablamos sobre qué tipos de drywall existen, cuáles son los drywall más utilizados, sus diferentes usos, sus diferentes componentes, sus diferentes grosores y dimensiones. Así que si quieren, vayan y chequen. Si se quieren volver un poquito expertos en drywall y no han visto ese video, vayan y chequenlo porque está muy interesante. Y hoy vamos a hablar sobre los tornillos, pero antes de comenzar a hablar sobre los tornillos, quiero que ustedes entiendan un poquito sobre cómo es el proceso de instalación del drywall. Entonces, cuando ya tenemos la estructura de la pared construida, que es, por ejemplo, cuando es en madera, un poste abajo, un poste arriba y los postes como tipo viga, y los postes que están sosteniendo esas vigas, o sea, la estructura de la pared, entonces venimos e instalamos una capa de drywall o una cara del drywall de la pared, una cara de la pared. ¿Por qué una sola cara? Porque tenemos que dejar esa pared abierta de la otra cara para que vengan los electricistas y hagan su trabajo, para que vengan los plomeros y hagan su trabajo y para que venga el que instale la insulación y en caso de que la pared necesite ser insulada, pues que se instale la insulación allí. Una vez esto pasa, tiene que venir un inspector a revisar que tanto la insulación como la plomería, como la electricidad, como la estructura de esta pared hayan sido instaladas bajo código. Cuando ya esto pasa, el inspector da luz verde para que se continúe, se cierra la pared. Una vez se cierra la pared, se comienza a lo que nosotros llamamos finishar el drywall, que esa palabra finishar no aparece en el diccionario español porque la traemos del inglés. En inglés se llama finish, o sea, es como terminar el drywall. ¿Qué es terminar el drywall? Es que ya después de que el drywall está instalado, entonces llegan y en las juntas se le pone como una capa de masa, que acá le llamamos joint compound, como una masa para las juntas, y sobre esta capa se pone una cinta y se aplana. Y aparte ese mismo día se tapan todos los huecos que han dejado los tornillos. Al día siguiente se deja secar y el tercer día, cuando ya está todo seco, vienen los finisheros o los que hacen el finish o la terminación y lijan esta pared para que la pared quede totalmente plana y entonces es allí donde ya se comienza a pintar. Ese es el proceso de instalación del drywall. Pero como les dije anteriormente, no cualquier tornillo nos sirve para instalar el drywall. Todo va a depender de la estructura de la pared en la que estamos instalando el drywall. Es decir, si la estructura de esta pared o los postes sobre los que vamos a perforar o vamos a instalar el drywall son de metal o de madera. Tenemos que entender que en la construcción aquí en los Estados Unidos los postes de metal se usan sobre todo para edificios comerciales y los postes de madera se usan para edificios residenciales. Cuando hablamos de postes de metal tenemos que entender que existen diferentes calibres, o sea, como diferentes grosores del metal. Viene desde 25 calibres o aquí los llamamos 25 gauge, que son los más delgados que se usan para cielos o se usan para paredes que de verdad no van a soportar más que su propio peso. Son unos metales que se pueden cortar a veces incluso con una tijera bien afilada o con una navaja. Tenemos de ahí ya varios calibres hasta que llegamos de 8 calibres que son
metales extremadamente gruesos que a veces tienen que sostener mucho más que su peso, o son para paredes extremadamente altas o para paredes exteriores. Por ejemplo, cuando vemos estos lobbies de 2 o 3 alturas en un edificio comercial, la estructura, a pesar de que esa estructura no sostenga el edificio, porque ya tenemos una estructura del edificio, van a sostener, por ejemplo, unos vidrios muy pesados, van a sostener carteles, van a sostener, van a tener el peso del viento, van a tener peso de más estructura que hay por encima de ellos. Entonces allí se utilizan calibres muy gruesos o metales demasiado pesados. Entonces, como les decía, existe desde el 25 gauge, 20 gauge, que son los calibres más delgados, y ya a partir de ahí comienzan a llamarse metales estructurales, de 18, de 16, de 14, de 12, de 10 y de 8 gauge. Bueno, aquí no estamos hablando de metales, estamos hablando de tornillos, pero entonces para cada uno de estos metales existen tornillos. Los metales que generalmente más se utilizan son de 20 gauge y de 25 gauge, sobre todo los de 20 gauge. Para este tipo de metales también tenemos unos tornillos especiales. Entonces, estos tornillos se llaman tornillos para drywall o fine thread. Estos tornillos fine thread, o también como se llaman comúnmente sharp point o de punta afilada, son unos tornillos que, como su nombre lo indica, tienen una punta muy afilada que perfora muy fácil tanto el drywall como estos metales de bajo calibre o de baja densidad. Ahora, para instalar el drywall en los metales de mayor calibre o mayor densidad, usamos unos tornillos que se llaman self-drill o autoperforantes. Estos tornillos autoperforantes eliminan la necesidad de perforar agujeros en el metal grueso por adelantado. Estos tornillos tienen una cabeza en forma de avellana que encaja perfectamente en el panel de yeso y no daña ni rasga para nada nuestros paneles de yeso. Además, evita que la cabeza del tornillo quede por fuera del drywall, que eso es uno de los objetivos de todos los tornillos que usamos para instalar drywall, y es que la cabeza no quede por fuera, porque después cuando estamos tocando el drywall pues no queremos que hayan cabecitas de tornillitos salidas. Entonces la intención es que la cabeza quede por dentro, incluso a veces 1 o 2 milímetros por dentro del drywall, y después la tapamos con masa. Entonces ese es uno de los objetivos de todos los tornillos que usamos para instalar el drywall. Y para instalar el drywall sobre postes de madera, lo que necesitamos son unos tornillos que se llaman coarse thread o de rosca gruesa. ¿Por qué necesitamos tornillos de rosca gruesa? Porque estos tornillos se adhieren cuando penetran la madera, se adhieren demasiado a ella y ayudan a pegar el drywall sobre la madera. Como la rosca de estos tornillos es tan gruesa y como los hilos que tiene el tornillo son tan separados, si nosotros usamos este tipo de tornillos en metal, por ejemplo, va a masticar el metal y lo va a abrir porque su rosca es muy gruesa, y entonces no va a sostener el drywall. El drywall no va a tener suficiente tracción contra los postes de metal. Entonces esos coarse thread se deben de usar sola y únicamente para anclar o para colgar el drywall sobre la madera y no sobre el metal. Bueno, esos son los tipos de tornillos que tenemos que utilizar dependiendo de la estructura de la pared. Ahora, hay diferentes longitudes, y estas longitudes que tienen los tornillos las debemos usar dependiendo del grosor del drywall que vamos a instalar. Como les expliqué en el video que hicimos sobre el drywall, tenemos drywall de 1/4 de pulgada, tenemos drywall de media pulgada y tenemos drywall de 5/8. Lo que nos tenemos que asegurar es que el tornillo sea por lo menos 10 milímetros, o sea, 1 centímetro o más o menos una media pulgada más largo que el grosor del drywall, pero en lo posible que sea un poquito más largo que esos 10 milímetros. Entonces, generalmente les voy a dar las longitudes de los tornillos que se usan generalmente dependiendo del grosor del drywall. Entonces, para drywall de 1/4 de pulgada generalmente se usan tornillos de 1 pulgada y 1/4, o sea, 1 1/4 screws. Estos tornillos se usan tanto para 1/4 y se pueden usar para drywall de media pulgada. Si estamos instalando drywall de media pulgada, podemos usar tanto estos tornillos de 1 1/4 como tornillos de 1 5/8. Ahora, para el drywall de 5/8 tenemos que usar tornillos ya sea de 1 5/8 o de 2 pulgadas. Sería lo más adecuado. Yo entiendo, hay mucha gente que a veces para instalar drywall de 5/8 usa tornillos de 1 1/4, pues también si ve que se va a sostener, o dependiendo del espaciado que vaya a usar para poner los tornillos.
Entonces, ya saben, para de un cuarto, 1 1/4, para de media, tanto 1 1/4 como 1 5/8, y para de 5/8, 1 5/8 y 2 pulgadas. Y hablando sobre el espaciado de los tornillos, me imagino que ustedes se preguntarán cada cuánto debo de poner un tornillo. Cuando estoy colgando el drywall, lo más normal y lo que dicen los códigos es que se deben de poner los tornillos a 12 pulgadas, o sea, un pie. Como ya sabemos que, por ejemplo, como lo hablamos en el video pasado, las hojas de drywall o los paneles de drywall tienen 4 pies por 8 pies por 10 por 12, etc. Entonces, como sabemos que tienen 4 pies, entonces instalamos 1, 2, 3, 4, 5 en este lado, y así cada 12 pulgadas hacia abajo instalamos 5, 12 pulgadas instalamos 5. Esa es la dimensión a la que se debería de instalar el drywall. Esto también depende del espaciado de los postes. Si los postes, por ejemplo, tienen un espaciado mucho más grande, entonces los instalamos a cada 12 pulgadas siguiendo la dirección del poste, y ya después instalamos dependiendo de la distancia entre poste y poste o la luz entre poste y poste. Esto es lo normal, pero en muchas ocasiones tanto el arquitecto o el ingeniero pueden dar instrucciones de que quieren que el espaciado de los tornillos sea cada 6 pulgadas o cada 10 pulgadas, y debemos de mirar las especificaciones de cada proyecto para saber si de pronto el ingeniero o el arquitecto quiere que el espaciado sea mayor o menor a 12 pulgadas. Y así como los metales tienen un calibre, los tornillos también tienen un calibre. ¿Cómo sabemos el calibre de los tornillos? Es el grosor, sobre todo de la cabecita del tornillo. Entonces, los fabricantes generalmente nombran estos calibres con números. Entonces tenemos número 6, número 7, número 8, número 10, y estos son los calibres. A medida que este número va aumentando, entonces va aumentando el calibre. O sea, el número 6 es el más delgadito, el número 7 es el que sigue, el número 8 es más grueso, y el número 10, la cabecita es mucho más grande, y también el cuerpecito del tornillo también es un poquito más amplio. Entonces estos calibres dependen, o sea, el diámetro del calibre dependen de qué tan fuerte queremos que sean estos tornillos. Para construcciones residenciales generalmente usamos número 6, pero en ocasiones los arquitectos quieren que los tornillos sean un poquito más fuertes, y entonces los arquitectos en las especificaciones dicen que los tornillos deben de ser número 8 o número 10, a veces incluso número 12. Otra cosa que no podemos dejar de hablar de los tornillos es su material. Estos tornillos para drywall son fabricados de acero y por eso generalmente son grises. Pero en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, las personas, para evitar la corrosión de estos tornillos, entonces prefieren usar tornillos anticorrosivos. Estos tornillos anticorrosivos están bañados generalmente en una capa de fosfato, y por eso son negros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a encargar o a comprar tornillos y quieren que sean anticorrosivos, ustedes sencillamente dan el mismo código que generalmente tiene un tornillo normal, el mismo número, el mismo calibre, la misma dimensión, pero en sus notas ponen que quieren que sea phosphate. Cuando ustedes llaman o black, negro, por ejemplo. Si ustedes están encargando tornillos o quieren meterse, por ejemplo, a la página de Home Depot o cualquier página de cualquier vendedor y quieren encargar tornillos que sean anticorrosivos, el precio entre los tornillos anticorrosivos y los tornillos de acero normal, la verdad, no es muy distinto. Yo les aconsejaría que usaran anticorrosivos siempre. Entonces, solo tienen que poner black o phosphate, y ahí mismo inmediatamente ellos los van a dirigir a los tornillos anticorrosivos. Esos tornillos anticorrosivos obligatoriamente hay que usarlos en lugares húmedos, por ejemplo en la cocina, que los tornillos están expuestos a tanta humedad, o en los baños. Otras ocasiones es cuando vamos a pintar las paredes con pinturas de agua y los tornillos van a quedar un poquito expuestos. Esta pintura de agua puede hacer que los tornillos, en los 2 o 3 días que se demora la pintura en secar, los tornillos se oxidan. Entonces es mucho mejor que siempre usemos tornillos anticorrosivos, o blancos, o negros, o phosphate. Bueno, hay algo más que tenemos que hablar, y es sobre la forma de la cabeza del tornillo para drywall. Existen muchos tipos distintos de tornillos que podemos usar con drywall, pero hay muchos de ellos en que la cabeza queda salida. Hay algunos de ellos que se utilizan en ciertas ocasiones, por ejemplo cuando sobre ese drywall se va a poner otro material, entonces no les importa que la cabeza quede salida, o por alguna razón constructiva la cabeza debe quedar salida.
pero por lo general usamos unos tornillos que se llaman boggle head. Esta cabeza es como una cabeza en forma de corneta o en forma de triángulo y plana en la parte de arriba, totalmente plana, y esta cabeza se introduce totalmente sobre el drywall. Como les dije, queda como más o menos 1 milímetro por dentro del drywall y esto permite que cuando se le ponga la masa y después se elija y después se pinte, no se note en lo absoluto en dónde se pusieron tornillos y en dónde no. Otra cosa que tenemos que hablar es acerca de la instalación de los tornillos. Para instalar o para poner este tipo de tornillos sí necesitamos un screwdriver especial o una pistola para tornillos especial, porque es una pistola que es un poquito más suave que las pistolas comunes que instalan tornillos en cualquier otro tipo de materiales, por ejemplo, o de ocasiones como cuando estamos haciendo, por ejemplo, estructuras de metal o cuando estamos, por ejemplo, perforando concreto, haciendo este tipo de cosas. No, estas pistolas son un poquito más suaves y deben de ser pistolas que tienen una broca que encaje exactamente con la cabeza del tornillo. Ya sabemos que los tornillos de drywall, si no los compramos negros o phosphate o con capa de fosfato, se pueden oxidar, pero también son tornillos muy frágiles, mucho más frágiles que el resto de tornillos que encontramos en el mercado, porque son diseñados para que sostengan básicamente el peso del drywall y nada más. Entonces este tipo de tornillos no los deben usar en ningún tipo de trabajo estructural ni para perforar concreto, se les van a quebrar. Como les dije, son usados básicamente para drywall. También en ocasiones los que ensamblan gabinetes los usan, también en ocasiones los que instalan gabinetes los usan, básicamente para eso, para trabajos leves de carpintería, pero no se deben usar para ningún tipo de trabajo estructural. Se van a quebrar y se les va a dañar su trabajo o puede ser muy peligroso incluso. Entonces estos tornillos no pasan el código. Si a ustedes les sobraron tornillos con los que instalaron el drywall adentro y creen que los pueden utilizar para hacer un deck afuera, están equivocados. Para hacer escaleras están equivocados. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para contarles acerca de los tornillos para el drywall. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido mucho, espero que practiquen y que si se dedican ustedes al drywall, a la instalación del drywall, o se quieren dedicar o quieren abrir una compañía de drywall, tengan muy en cuenta estos consejos que les di y esta información que les di. Todo lo que sepamos en cuanto a la construcción nos va a ayudar mucho. Déjenme en sus comentarios si tienen alguna pregunta. Recuerden que tenemos asesoría. Si necesitan asesorías de parte de nosotros, por favor escríbanos tanto por Instagram o por Facebook. Nosotros les podemos dar su asesoría. Les diseñamos las casas y los espacios si los necesitan. Les ayudamos con los permisos si están aquí en el área de Maryland y de Virginia. Y bueno, espero, como les dije, que hayan aprendido y disfrutado mucho, que me dejen los comentarios y que se suscriban a mi canal. Por supuesto que estamos creciendo muy rápido y eso es muy bueno. Les mando besos, abrazos y bendiciones a todos. Chao, chao.